nuestra edición de argumentos para un viernes musical y un viernes de arte. Vamos a iniciar conversando sobre la serie de conciertos y también un programa especial que tienen los músicos Vicente Moronta, oboísta, y el profesor Ricardo Ribeiro, ambos oboístas venezolanos, pues que han tenido una participación muy destacada en sus presentaciones en el exterior. Y vamos a leer brevemente parte de su perfil, porque es muy amplio, pero vamos a darle un pequeño abreboca. El profesor Ricardo Ribeiro nació en Uruguay y creció aquí en nuestro país, Venezuela. Comenzó sus estudios de oboe en Caracas y también los continuó en Frankfurt. Vamos a también comentarles que durante más de 25 años fue oboísta solista en las más importantes orquestas de Venezuela, la Orquesta Filarmónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Filarmónica Municipal de Caracas, Orquesta Sinfónica de Venezuela, y en Uruguay la Orquesta Sinfónica del Sodre, así como también ha participado en varias producciones discográficas, ha sido profesor y ha participado en distintos festivales a nivel internacional, profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la UNEARTE, también en el Conservatorio Simón Bolívar, mientras que Vicente Moronta también fue su alumno. Es oboísta, nacido también en Venezuela, intérprete e investigador con larga trayectoria y proyección internacional. También estudió musicología en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en música contemporánea en la Music Academy Basel, Suiza, y en la Escuela de la Academia Internacional de Frankfurt, Alemania. Durante más de 12 años, miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y bueno, también ha participado en infinidad de festivales internacionales representando a Venezuela, y ambos amantes del oboe. Bienvenidos a Argumentos, gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Rosa. Bueno, vamos a iniciar por el profesor Ribeiro. El oboe es un instrumento quizá no tan conocido como otros. No hay muchos músicos oboístas, sin embargo son indispensables en las presentaciones en cada orquesta. Cuéntenos esa motivación para venir a Venezuela, además ese seminario, esas participaciones y esas conferencias que van a dar en el marco además de las presentaciones que tienen con esto Oboe Migrante. Es un proyecto musical donde nos transmiten a los habitantes del mundo, como decía parte de su trabajo, habitantes del mundo, esas sensaciones que se pueden expresar a través de la música y el significado de ser migrantes. Parte del trabajo que tienen, también han hecho otros trabajos como el oboe en su laberinto. Bueno, en fin, hay mucho que hablar y de eso vamos a estar conversando en nuestra edición de Argumentos, profesor. Muchas gracias, Rosa, por la invitación a tu programa y por poder tener esta ventana para divulgar nuestro proyecto de oboes migrantes a toda tu audiencia. El oboe, como tú dices, digamos, en proporción con el resto de los instrumentos, digamos que la gente lo toma menos. Tiene cierta dificultad de aprendizaje, quizás por la emisión de sonido, la emisión de aire para producir el sonido. Se vuelve algo más complicado, digamos, en el comienzo, pero después la misma belleza del instrumento, del sonido que produce, de las melodías que tú puedes realizar con él, como que te atrae, te apasiona y te dedicas la vida a esa, ¿no? Lo interesante de lo que planteas del oboe es que es un instrumento muy antiguo, viene del barroco, así más o menos como está estructurado, evidentemente sin tanta técnica y tantas llaves, y estaba para hacer esas grandes obras que conocemos hoy de Johann Sebastian Bach, de Händel, etc., ¿no? Y estábamos muy acostumbrados durante 300 años quizás a oír una melodía, un acompañamiento, una armonía de cierta forma estándar, donde por supuesto había nuevas invenciones en la parte armónica, en las partes de articulación, también en la misma manufactura de los instrumentos se fue modificando. Pero vienen los años, en la mitad del siglo pasado, 1950 aproximadamente, donde cambia un poco el paradigma de la misma utilización de los instrumentos. Entonces no está solo usarlos para hacer melodías, sino para experimentar a través de diferentes recursos que pueden ser, que no eran habituales durante 300 años de música, produciendo otra clase de sonidos, manipulándolos, por decirlo así, el instrumento de forma diferente. Y es justamente lo que nosotros queremos ofrecer con nuestro proyecto Oboes Migrantes, que es con ciertos compositores que ya mencionaremos, hacer nuevas sensaciones sonoras para el público que les permitan insertarse en esta atmósfera que nosotros
llamamos pues como concepto migración. Entonces hicimos una larga investigación sobre varios compositores, a qué compositores pudiéramos atraer a nuestro proyecto, de que bajo ese paradigma de todo lo que puede significar la migración, porque cada uno puede tener ideas diferentes de dónde proviene todo eso, cuál es la sensación, exacto, cuál es la sensación y cómo los compositores nos dejan una obra de arte, una música, con sus propias perspectivas y teniendo a dos intérpretes suramericanos para hacer sus obras. Y que además conocen la migración. Exactamente. Han tenido sus vivencias y sus experiencias. Vicente, lo que nos hablaba el profesor, el oboe, si bien es complejo, digamos, de interpretar, y quizá por eso no vemos tantos oboístas como, por ejemplo, no sé, quienes tocan la flauta o el clarinete, por nombrar algunos instrumentos de viento, o el violín, que también es uno de los más mencionados cuando se habla de participación en orquesta. Sin embargo, dicen que logra transmitir sentimientos a quienes los escuchan. ¿Cómo se logra, no, esto? ¿Y qué tienes pues para decirnos en base a ello, a esa capacidad que tiene el oboe de hacernos sentir? Bueno, en principio hay que venir a los conciertos, y es la invitación que hacemos a todas y a todos los que nos ven en este programa, porque es una manera, más que hablar, es sonar, ¿no? Y escuchar a través del hecho sonoro, la percepción sonora, ver cómo funciona eso del oboe, ¿no? O de los oboes. Y además que nuestra propuesta, por ejemplo, las que vamos a hacer en el Teatro Teresa Carreño el día 20, viernes 20 de enero a las 5 p.m., con entrada libre en la sala arriba del Teatro Teresa Carreño, es una puesta acústica, y luego el domingo 22 en el CELAR a las 11 de la mañana es una puesta en escena con electrónica en vivo y video, donde el público no va a estar estático, no va a estar sentado y se va a desplazar en el escenario. Es un concepto diferente. Sí, son conceptos diferentes, y es allí donde ustedes podrán, evidentemente a través de los videos, de nuestra página web, etcétera, van a poder ver algunas experiencias grabadas, pero el hecho en vivo es insustituible. Por otro lado, el oboe en Venezuela ha jugado un papel muy interesante. Recordemos aquellos grandes ensambles como Gurrufío o Arcano, son agrupaciones históricas aún existentes, sobre todo Gurrufío, hoy día sin oboe, pero que en los años 90 y a inicios de este siglo XXI jugaron un papel importante en el acervo cultural de nuestro país. El oboe se incorpora a la música tradicional venezolana desde un instrumento clásico con el cuatro, con la maraca o con la mandolina o con la guitarra. Es algo muy interesante. El oboe en nuestro país no solo ha sido un instrumento de orquesta, ha sido un instrumento para la música venezolana, también ha sido un instrumento que se ha desarrollado en la música contemporánea, que no es de orquesta, es decir, la música de ensamble, la música de estreno de piezas, el vínculo con otras disciplinas artísticas, ¿no? Como la danza, el teatro, las artes plásticas en vivo, la poesía, etc. Así que el oboe, así como todos los instrumentos de la gama académica, digamos, lo que conocemos como orquesta sinfónica, estos instrumentos también participan de la música contemporánea. Nosotros como oboístas hacemos música contemporánea con oboe, pero hay otros músicos que hacen con sus instrumentos también música actual, música nueva, en vinculación con otras disciplinas artísticas o con la electrónica, por ejemplo, ¿no? Y este instrumento que han traído, que es diferente, es más grande, nos comentaba el profesor en el corte, pero también para explicar a nuestra audiencia, que emite unos sonidos más graves, pero para explicar, porque ya este no es oboe, sino que es... Este es el corno inglés. El corno inglés. Ajá. Exactamente, el corno inglés, digamos, es uno de los... hay una familia de oboes, desde los más sopranos, o sea, desde los que emiten sonidos más agudos, hasta los que pueden emitir sonidos más graves. Hay un oboe que todavía no tenemos, pero lo tendremos para el próximo proyecto del 2025, que es el oboe bajo, que es más grande todavía que este instrumento que tenemos aquí, que es el muy parecido al fagot, ¿no? Es más parecido al fagot. Después vendría que es el corno inglés, que es un instrumento que suena más grave que el oboe, ¿no? Que tiene la misma técnica, o sea, utilizamos las mismas posiciones que el oboe, pero como tiene una estructura más larga, produce sonidos más graves. El instrumento intermedio sería el oboe d'amore, que utilizaron, volviendo a la historia del oboe, se utilizó mucho en las cantatas de Johann Sebastian Bach. El bolero de Ravel. El bolero de Ravel también lo tenemos mucho más reciente, entonces, presente, que sería el instrumento intermedio. Y el instrumento más soprano, o sea, más agudo de la familia del oboe, de los que tenemos ahora, porque hay otro más, es el oboe. Oboe d'amore y corno inglés. Todavía hay otro instrumento que se llama oboe de musetta,
que es todavía más agudo, que muy pocas veces se utiliza, pero justamente en la música contemporánea ahora se está utilizando bastante. Y hay otra cosa, en los instrumentos también como el clarinete y la flauta es la misma situación. Okay. Tenemos la flauta, tenemos el pícolo, ¿no? Que es chiquitito, la flauta alta, la flauta contrabajo, etcétera. Hay muchas flautas, igual en el clarinete, tenemos clarinete pícolo, clarinete y baseto, clarinete bajo, sí. Siempre los instrumentos de viento tienen una gama desde la más aguda hasta la más grave y son entre 4 o 5 instrumentos por instrumento en la fila de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ya en Argumentos estamos aprendiendo de música, algo de pedagogía respecto al oboe. Sé que tenemos ahí un material audiovisual de parte de las presentaciones que además podemos encontrar en sus cuentas en las redes sociales, tanto en Instagram como también en YouTube. La cuenta que tienen donde podemos encontrar estos videos es Oboe Migrantes, ¿cierto? Sí, @Oboes Migrantes. @Oboes Migrantes, tanto en Instagram como también en YouTube. No sé si podrían interpretar algo, sabemos que no se escucha de forma tan profesional como a través de estos micrófonos de televisión, pero para irnos a la pausa también tenemos un material y ya regresamos con más del oboe. No, lo que podemos mostrar es que la diferencia entre las cañas, ¿no? Claro. E incluso soplarlas, como por ejemplo la caña del oboe, que es el instrumento más agudo de este, que es más estrecha, ¿no? Si la podemos... Lo que me comentabas, que esta es Sí, más aguda, esta es sí. más grave y esta es más... Esta es así, ¿no? Oboe en la izquierda, oboe de amor en el centro y corno inglés a la derecha, ¿no? Y esta, cada una es más grande, ¿no? Si la van viendo de derecha, en este caso de derecha a izquierda, es más estrecha la del oboe, luego se ensancha un poco la del oboe de amor y luego la del corno inglés mucha más ancha, ¿no? Entonces eso hace que el aire fluya de otra manera, hay que soplar diferente y eso genera una sonoridad totalmente diferente. Pero igual en el video que van a ver ahí, creo que en ese video se toca oboe de amor y corno inglés y luego en el siguiente son 2 oboes. Claro. Entonces ahí van a poder ustedes diferenciar mucho el color que hay en cada uno de ellos. Bueno, eso lo vamos a estar viendo al regreso de la pausa. Nuestros compañeros de producción los tienen por ahí a mano estos videos para que ustedes también puedan, digamos, sentir a través de la música, y también vamos a seguir conversando sobre las presentaciones que tienen este dúo Oboe Migrantes aquí en Venezuela, en nuestro país. Ya regresamos.